Hola a todos, yo soy Joshua Valverde y hoy vamos a hablar de todas las selecciones que fueron sorpresa en cada mundial. Bueno, para este video voy a estar hablando desde el Mundial Italia 1990 hasta el Mundial de Qatar 2022, porque si habláramos desde la Copa del Mundo 1930 hasta la actualidad el video sería muy largo. Bueno, comencemos con el Mundial de Italia 1990. La sorpresa de esta Copa del Mundo fue Camerún. Era la segunda participación de esta selección en esta competición, ya que la primera vez que jugó fue en España 82, donde quedó eliminada en la fase de grupos, pero en este Mundial sorprendió a todo el mundo, ya que en el partido inaugural le ganó a la campeona del mundo Argentina 1-0. Después, en la segunda fecha le ganó a Rumanía 2-1 y en el tercer partido contra la Unión Soviética perdió 4-0, pero aún así eso le bastó para ser líder del grupo. Ya después, en los octavos de final, enfrentó a Colombia, otra gran selección que por esos años también tenía una muy buena generación de jugadores, pero bueno, Camerún terminó ganando ese partido 2-1 en el recordado error de René Higuita, que le costó la eliminación de Colombia y la clasificación de Camerún. Ya en los cuartos de final enfrentó a Inglaterra, donde cayó derrotada 3-2. Camerún en ese mundial tenía grandes jugadores como Roger Milla, Thomas Nkono, y el capitán. Llegar bien lejos en ese mundial, quedó en el séptimo lugar del mundial de 24 participantes, y para ese momento Camerún era la única selección africana en llegar a cuartos de final. Ahora sigamos con el Mundial de Estados Unidos 1994. La sorpresa de esta Copa del Mundo fue Bulgaria. Esta selección llegaba a este mundial con una muy buena camada de jugadores como Jordan Lechkov, Emil Kostadinov y el capitán Hristo Stoichkov, que para ese momento brillaba en el fútbol español, y decir que ese mismo año ganó el Balón de Oro por su buen desempeño. Bueno, Bulgaria empezó la Copa del Mundo perdiendo contra Nigeria 3-0, pero después en la segunda fecha se recuperó ganándole 4-0 a Grecia, y en la tercera fecha le ganó a Argentina 2-0. Ya en los octavos de final empató 1-1 contra México, pero en los penales le ganó. Después en los cuartos de final le ganó a Alemania, avanzando por única y primera vez a semifinales. Ya en las semifinales cayó derrotado contra Italia 2-1, y después en el partido por el tercer lugar cayó otra vez derrotado 4-0 contra Suecia. Un dato curioso: después del Mundial 1998 Bulgaria no volvió a clasificar al Mundial. Ahora sigamos con el Mundial de Francia 1998. La sorpresa de esta Copa del Mundo fue Croacia. Fue su primera participación ya después separada de Yugoslavia. Croacia llegaba a esta Copa del Mundo con jugadores muy importantes, como Davor, que fue la estrella goleadora, terminando como máximo anotador del torneo. Zvonimir Boban lideró al equipo como capitán y mediocampista, y tenía otros muy buenos jugadores. Bueno, Croacia empezó la Copa del Mundo con pie derecho, ganándole a Jamaica 3-1, y en la segunda fecha le ganaron a Japón 1-0, y ya en el tercer partido cayeron 1-0 contra Argentina. En los octavos de final le ganaron a Rumanía 1-0, y en cuartos de final eliminaron a unas de las favoritas, golearon 3-0 a Alemania, y en semifinales, en un partido decisivo, cayeron 2-1 contra Francia, que iba a ser la futura campeona de esa edición, y por el partido del tercer lugar le ganaron a Holanda 2-1, y así fue como Croacia se quedó con el podio del tercer lugar en su primera participación después de su separación con Yugoslavia. Ahora sigamos con el Mundial de Corea-Japón 2002. Para esta edición hubo tres selecciones que fueron sorpresas. La primera que vamos a hablar es de Corea del Sur, que en su primer partido le ganó 2-0 a Polonia, y en la segunda fecha empató contra Estados Unidos 1-1, y en el tercer partido le terminó ganándole a Portugal 1-0, y quedó como líder del grupo de. Ya en octavos de final le ganó a Italia 2-1, y en cuartos empató contra España 0-0, y lo eliminó 5-3 en los penales. Y ya en las semifinales no pudo contra Alemania, donde perdió 1-0, y por el partido del tercer lugar perdió con Turquía 3-2. Corea del Sur tuvo varios jugadores destacados que contribuyeron a su histórica participación, llegando a semifinales. Entre los más destacados se encuentran John Myung-bo, capitán y defensa central, considerado un símbolo de la selección y un jugador clave en la defensa. Otro jugador importante fue An Jung-hwan, autor del gol de oro contra Italia en octavos de final y con 2 goles en el torneo. Park Ji-sung fue otro jugador clave en el medio campo, conocido por su energía y despliegue físico. Además, Lee Jong-pyo destacó por su velocidad y habilidad en la banda izquierda, y Yoo Sang-chul fue un jugador versátil que aportó tanto en defensa como en ataque. Bueno, la campaña que tuvo Corea del Sur en el Mundial 2002 quedó manchada, ya que en los partidos contra Italia y España se vio bien claro que los árbitros jugaron a favor del equipo local, ya que le anularon un gol legítimo a Italia y a España le anularon 3 goles.
Y la otra selección que vamos a hablar es de Turquía. La selección turca empezó con el pie izquierdo ya que en su debut perdió 1-0 contra Brasil y en la segunda fecha empató 1-1 contra Costa Rica, pero en el tercer partido se recuperó ganándole 3-0 a China. Ya en los octavos de final le ganó a Japón 1-0 y en cuartos eliminó a Senegal, otra selección que también fue la sorpresa en esa Copa del Mundo, y en semifinales cayó 1-0 contra Brasil y por el partido del tercer lugar le ganaron al Corea del Sur 3-2. Turquía llegaba a esta Copa del Mundo con una muy buena camada de jugadores. Entre los jugadores más destacados se encuentran Hakan Şükür, quien fue el delantero estrella y anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales, y Artur Şeker, el portero titular, reconocido por sus grandes actuaciones y que después se fue a jugar al Barcelona de España. Además, Asana fue una revelación, destacando por su desempeño en el medio campo. Y la otra selección que también fue la sorpresa de este mundial es Senegal. El equipo africano hacía su debut en esta competición ya que era la primera vez que había clasificado. Comenzó ganándole 1-0 a Francia, que en ese momento era la campeona del mundo del mundial pasado. Después empató contra Dinamarca 1-1 y en el tercer partido empató 3-3 contra Uruguay. Ya en octavos de final le ganaron a Suecia 2-1 y en cuartos de final cayó contra Turquía 1-0. Senegal también llegó a esta Copa del Mundo con una muy buena camada de jugadores. Entre ellos están el Hadji Diouf, fue considerado la figura más talentosa y reconocida de esa generación. Papa Bouba Diop fue otro jugador clave, autor de 3 goles, incluyendo el primero del torneo contra Francia. Henry Camara también fue fundamental, especialmente por sus 2 goles en octavos de final contra Suecia. Además, Khalilou Fadiga fue un jugador importante en el medio campo. Ahora nos vamos al Mundial de Alemania 2006. En esta edición la sorpresa fue Ucrania. Fue su primera y única participación como selección independiente. Comenzó muy mal cayendo 4-0 contra España. Después en la segunda fecha se repuso ganándole 4-0 a Arabia Saudita y en el tercer partido le ganó 1-0 a Túnez, así clasificando a la siguiente fase. Ya en octavos empató 0-0 contra Suiza, pero en los penales le ganó 3-0 y en cuartos de final perdió 3-0 contra Italia, que iba a ser la campeona de esa edición. Un dato interesante: de los 23 jugadores que Ucrania llevó al Mundial, 20 jugaban en su liga local y solo 3 jugaban en el extranjero. Increíble. Ahora nos vamos al Mundial de Sudáfrica 2010. La gran sorpresa de este mundial fue Uruguay. Yo sé que muchos no están de acuerdo, porque es una selección que es bicampeona del mundo aunque las ganó hace muchísimo tiempo, pero yo te voy a decir las razones por la cual Uruguay fue la sorpresa de este mundial. El equipo charrúa desde el Mundial 1970 hasta el 2010 venía de 40 años sin lograr pasar los octavos de final y en el medio, o sea del Mundial del 70 hasta el 2010 se quedó fuera en 5 Copas del Mundo. Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 en su primer partido empató 0-0 contra Francia. Después en la segunda fecha le ganó 3-0 a Sudáfrica y en el tercer partido le ganó a México 1-0, quedando como líder del grupo con 7 puntos. En octavos de final le ganaron 1-0 a Corea del Sur y en cuartos de final, en uno de los mejores partidos y más recordados de ese mundial, empataron 1-1 contra Ghana, pero en los penales terminaron ganando el partido y en semifinales cayeron 3-2 contra Holanda y por el partido del tercer lugar también cayeron 3-2 contra Alemania. Uruguay en el Mundial del 2010 llevó a una muy buena camada de jugadores como Forlán, Cavani, Luis Suárez, Muslera, Diego Gondi, que un año después lograron ganar la Copa América del 2011. Ahora sigamos con el Mundial de Brasil 2014. La gran sorpresa de este mundial fue Costa Rica, que le tocó jugar en el grupo de la muerte sin duda alguna. Desde un inicio nadie daba un centavo por Costa Rica. En el primer partido enfrentó a Uruguay, donde le ganó 3-1 y en la segunda fecha derrotó a Italia 1-0 con un golazo de Brian Ruiz y en la tercera fecha empató contra Inglaterra 0-0. Quedó líder de su grupo con 7 puntos. Después en los octavos de final empató 1-1 contra Grecia y en los penales logró pasar de ronda. Y ya en cuartos de final empató 0-0 contra Holanda, un partido muy recordado porque Tim Krul entró a atajar los penales. Costa Rica se fue invicto de ese mundial. La selección tica llevó a esa Copa del Mundo una muy buena camada de jugadores: Joel Campbell, Brian Ruiz, Bolaños, Duarte y Keylor Navas, que después fichó por el Real Madrid.
Ahora nos vamos al Mundial de Rusia 2018. Sin duda alguna la gran sorpresa de esta Copa del Mundo fue Croacia. El equipo europeo llegó al Mundial con una muy buena camada de jugadores como Luka Modric, Ivan Rakitic y otros futbolistas como Vedran Korluka, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, y vida. Croacia en la primera fecha derrotó a Nigeria 2-0, en el segundo partido le ganó a Argentina 3-0 y en la tercera fecha le ganaron a Islandia 2-1. En octavos de final empataron contra Dinamarca 1-1, pero en los penales le ganaron 3-2. En cuartos de final se enfrentó a Rusia. El partido quedó empatado 2-2, pero en los penales otra vez terminó pasando Croacia, y en semifinales le ganaron 2-1 a Inglaterra y en la final terminaron perdiendo 4-2 contra Francia. Sin duda alguna, a pesar de la derrota, Croacia hizo una muy buena Copa del Mundo. Y como última tenemos a la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022. La selección marroquí llegó a esta Copa del Mundo con una muy buena camada de jugadores como Bono, Hakimi, El Yamik, Saez, Ziyech y En-Nesyri. En su primer partido empataron contra Croacia 0-0 y en el segundo partido le ganaron a Bélgica 2-0 y en la tercera fecha le ganaron a Canadá 2-1. Quedó como líder en su grupo con 7 puntos. En octavos de final empataron contra España 0-0, pero en los penales le ganaron 3-0 y en cuartos de final le ganaron 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. En semifinales cayeron 2-0 contra Francia y por el partido del tercer lugar se volvieron a enfrentar a Croacia, donde perdieron 2-1. Bueno, ahora vamos a revisar unos datos interesantes de este vídeo. El Mundial de Corea-Japón fue donde más selecciones sorpresas hubieron, un total de 3: Senegal, Turquía y Corea del Sur. Croacia en toda su historia jugó 6 mundiales en 3, se quedó con el podio en el 98, 2018, 2022 en 3 de 6, o sea la mitad de los mundiales que Croacia jugó quedó entre los 3 mejores del mundo. Increíble. Para el Mundial de Alemania 2006, quise también poner a Ecuador porque era su segunda participación y logró pasar a octavos de final, pero no lo puse porque en los 4 partidos que jugó solo le pudo ganar a Polonia y a Costa Rica. Sin ofender a nadie, son selecciones que no son buenas. Además, cuando Ecuador se enfrentó a una potencia cayó derrotado 3-0 contra Alemania y 1-0 contra Inglaterra. Si Ecuador como mínimo le hubiera ganado a una de estas potencias, lo hubiera puesto en este vídeo. Lo mismo diría de Colombia, que en el Mundial de Brasil 2014 llegó hasta los cuartos de final, pero no lo puse en este vídeo porque tuvo un grupo muy fácil. Además, que el Brasil, que recibió 7 goles, los eliminó del Mundial y la única selección buena que realmente le ganaron fue a Uruguay y a nadie más. Además, que Costa Rica es la verdadera sorpresa de este Mundial, ya que ellos sí tuvieron un grupo muy difícil donde enfrentaron a 3 campeones del mundo. Bueno, y Bulgaria y Marruecos, que también fueron sorpresas en el Mundial, ya que se quedaron con el cuarto lugar. Claro, eso sí, por lo menos ellos sí tenían un plantel un poco decente a comparación de otras selecciones que hablé en el top. Aquí les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, especialmente a los uruguayos: si Uruguay le hubiera ganado a Holanda en las semifinales, ¿hubiera podido quedar campeón contra España en la final? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para ustedes, ¿quién será la selección sorpresa del Mundial de Norteamérica 2026? Déjenlo en los comentarios. Bueno, eso fue todo, me despido, adiós.